Eh, Me presento, mi nombre es Olga Canulao, soy directora del programa Primeros Pasos de la Municipalidad de Vitacura, y en esta jornada, en compañía de Clínica Alemana, les damos la bienvenida a la primera charla de primeros auxilios, que será dirigida por la enfermera Carolina Pastén. Los dejamos cordialmente invitados para la próxima charla, que será el día jueves, sobre RCP infantil, así que a continuación los dejo en compañía de Carolina. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Como decía Olga, mi nombre es Carolina Pastén, yo soy enfermera en la urgencia de Clínica Alemana y les voy a presentar el taller de primeros auxilios. Un gusto y la cordial bienvenida a todos los vecinos de nuestra comuna de Vitacura. De primeros auxilios básicos, ya son herramientas esenciales, bastante sencillas y una primera acción frente a una emergencia o accidente algo inminente. Para esto, lo primero que vamos a hacer es revisar cada uno de los temas: heridas, quemaduras, hemorragias, fracturas, esguince y luxaciones, TEC o traumatismo encefalocraniano, lipotimias, también conocidas como desmayos, convulsiones, mordeduras y picaduras. Pero lo primero es, ¿qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios es la atención inmediata dada a las víctimas de accidentes o situaciones de emergencia, como ya les comentaba, en el lugar del accidente y antes de ser trasladado a un centro asistencial o recibir ayuda especializada. Ojo, y es importante que recuerden esto, los primeros auxilios se van a prestar siempre y cuando la escena sea segura. Como dice ahí, van a ser dados en el lugar del accidente y antes de ser trasladado al centro asistencial. Por ende, puede que la escena en la que nos encontremos no nos dé la seguridad para poder actuar, y en vez de ayudar a una víctima, terminamos siendo 2 o 3 víctimas por querer ayudar. Es muy importante que recuerden ese principio, de que la escena sea segura para poder ayudar. Si usted considera que la escena no es segura, solicita apoyo de bomberos, de seguridad ciudadana, carabineros, etcétera, para poder generar esta área segura o movilizar a la persona de una manera correcta y sin generar más daño a una zona que sí lo sea. Dicho esto, vamos a comenzar revisando cada uno de los temas. Las heridas. Las heridas tienden a ser muy comunes, pueden pasar tanto como dentro de la casa como en lugares exteriores y son pérdida de la continuidad de la piel. Ya es importante que la profundidad de la herida puede afectar diferentes capas que tenemos en nuestra piel, incluso llegar a romper zonas ligamentosas, músculos, partes blancas, incluso órganos, ¿ya? Así que es muy importante poder manejarlas de manera precoz. Tenemos las heridas erosivas o abrasivas, los raspillones, como también son conocidos, heridas cortantes, contusas por golpes o punzantes. En cada uno de estos tipos de heridas podemos ver la forma y las capas que dañan. Las heridas punzantes y cortantes tienden a llegar a planos más profundos de la piel, mientras que las heridas contusas van a generar halos de heridas con moretones o hematomas, pero quizás no a tanta profundidad. Lo mismo con las heridas abrasivas, que van a dañar las primeras capas de la piel, pero por ende van a ser más dolorosas. ¿Qué hacemos frente a una herida? Lo más importante es nosotros poder higienizar nuestras manos. Un correcto lavado de manos, el uso del alcohol gel siempre y cuando no exista suciedad visible es útil para poder manejar esta herida sin contaminar más la zona. Por eso nos desinfectamos las manos. Luego vamos a lavar la herida con agua y jabón o suero fisiológico si tenemos disponible. Lo importante de esto es eliminar por arrastre los cuerpos extraños que no estén incrustados. ¿Ya? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque si hay algo incrustado, no lo retire, porque puede que esté haciendo alguna especie de tapón o selle en alguna arteria o vena y evitando un sangrado mayor. Ya vamos a eliminar todo lo que sea arrastrable por esta agua, por este suero fisiológico. En los bordes vamos a aplicar, o podemos aplicar, antisépticos si tenemos a mano o disposición, sea alcohol o povidona, que ya se usan bastante poco, y no nunca adentro de las heridas. Dentro de las heridas estos elementos van a quemar estas células
y van a evitar la regeneración. Entonces, solo con los bordes para evitar que las bacterias o algún bichito por ahí, algún microorganismo, se nos desplaza a esta zona. La piel fue generada como una barrera protectora y siempre que nosotros nos generamos una herida, tenemos riesgo de contaminación, no solo en las zonas, sino a nivel vascular si esa herida se llega a complicar, ya que son casos más extraños, pero es posible. Luego de haber limpiado esta herida, haber dejado antiséptico en los bordes, la vamos a cubrir con gasa o apósito. Si la herida es complicada o te evoluciona de manera tórpida, debemos recurrir a una evaluación en un servicio de urgencias. Por otro lado, en las heridas, y como les comentaba, podemos encontrar hemorragias de estos elementos incrustados que hacen una especie de taponamientos. ¿Y qué tipos de hemorragias tenemos? Tenemos las hemorragias arteriales, una salida intermitente que es como pulsátil de la sangre, un rojo intenso, brillante. Es diferente a la sangre venosa, que es una sangre más roja oscura, que es la que pueden ver al momento de la toma de exámenes. Tiene una salida muy continua, no es tan pulsátil como la arterial, pero es más bien lenta. Y luego tenemos la sangre capilar, que es una sangre generalmente más autolimitada, es escasa y también es una sangre más roja, pero no es brillante como la sangre arterial, ¿ya? Una hemorragia arterial siempre va a predominar o se va a hacer notar porque es un evento bastante escandaloso, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Se va a ver mucha sangre, muy pulsátil y muy roja, muy de, como dirían por ahí, de película de terror, más que la sangre venosa, que es una sangre más oscura. ¿Qué se hace en las hemorragias? Lo que nosotros hacemos es tratar de detener este sangrado que es abundante. ¿Cómo lo hacemos? Por compresión en forma directa y mantenemos esta compresión constante hasta detener la hemorragia. ¿Con qué vamos a comprimir? Con apósitos, idealmente estériles o limpios, o compresas. No tengo apósitos, no tengo compresas. ¿Qué puedo usar? Toallas higiénicas, paños limpios de cocina, toallas limpias. ¿Y qué voy haciendo? A medida que el apósito o esta compresa se va llenando de sangre, yo no lo retiro, cubro con otra. Exactamente. Tengo el que está absolutamente empapado, si es una hemorragia abundante, de riesgo vital peligrosa, y cubro con otra y sigo haciendo presión. ¿Por qué? Porque esa primera compresa está tratando de hacer un proceso que se llama hemostasis, de generar un coágulo, una costra para poder tapar esa hemorragia. Entonces, si yo retiro este apósito, voy a retirar también esos factores de coagulación que están tratando de cerrar mi hemorragia. Entonces, yo la pongo encima y sigo haciendo presión. Después, puedo cubrir con un vendaje para generar más compresión. Y si la hemorragia es muy abundante, lo ideal es trasladarlo rápidamente a un servicio de urgencias para una evaluación. Puede requerir sutura o incluso pabellón. ¿Cuándo la hemorragia es con riesgo vital? Cuando hay sangrado en una extremidad y no se logra detener. Brazos o piernas y el sangrado no se detiene, es una urgencia. Salida profusa de sangre desde la herida, una herida que sangra abundante, donde, como dice más abajo, la ropa está empapada o se visualizan pérdidas importantes de sangre tipo encharcamiento. Usted ve una poza de sangre alrededor de la persona, esa es una hemorragia con riesgo vital. Tiene que ser rápidamente trasladada. Si la víctima está confusa o inconsciente, también es señal de que tenemos una hemorragia con riesgo vital. ¿Por qué? Porque la sangre no se está distribuyendo correctamente a través de nuestro cuerpo. No le está llegando la sangre suficiente al cerebro y por eso esta persona está confusa o está incluso inconsciente. Inconsciente es que no reacciona. ¿Ya? Entonces eso significa que estamos perdiendo mucha sangre y que necesitamos rápidamente asistencia por profesionales. Ahora, busque la hemorragia con peligro para la vida y cuando es útil o no el torniquete. El torniquete no es cualquier elemento, lo ideal es que sea alguna tira o un torniquete especializado de a lo menos 4 centímetros de ancho. Cualquier cosa que tenga un ancho inferior a esto va a generar daño vascular y no va a generar el correcto bloqueo de esa zona vascularizada, ¿ya? Así que es importante. El torniquete úselo solo si lo sabe y aprendió una técnica especializada.
porque además tiene algunas indicaciones. Tiene que ir con la hora. Sobre 2 horas el torniquete empieza a generar daño celular y sobre 6 horas el riesgo de amputación es inminente. Ya por eso es importante poder aplicarlo de manera solo en caso de una urgencia vital. Entonces, ¿está disponible el equipo de primer auxilio? No. Usamos paños o ropa limpia, aplicamos la presión directa sobre la herida, como contamos. ¿Tenemos un equipo disponible? Sí. ¿Dónde es la herida? En el brazo, la pierna. Está disponible el torniquete, entonces se aplica sobre la herida y se aprieta hasta detener la hemorragia. Si no, todo es cuello, hombro o ingle, empaque con gasa o ropa limpia la herida. En el fondo, haga compresión. ¿Ya? Y mantenga esa presión firme y directa sobre la herida. Recuerde, la primera compresa, si ya se empacó, no la retire, ponga otra y mantenga suficiente presión. No deje de apretar hasta que pueda conseguir ayuda especializada si el sangrado no se detiene. Tenemos otro tipo de hemorragias, que son las hemorragias nasales boca-oído. Ya, lo importante de este tipo de hemorragias o epistaxis, que se llama cuando es nasal, es tranquilizar a la persona. Probablemente se va a asustar mucho si sin trauma mediante o espontáneamente empieza a sangrar profusamente de su nariz. Lo importante es sentar e inclinar a la paciente hacia adelante. ¿Para qué? Para que la sangre se elimine y no se la trague. ¿Por qué? Porque si la persona se la traga, la sangre es muy irritativa y lo que va a generar además es vómito. Y vamos a complicar aún más la situación. Lo importante es hacer también compresión. Presionar el lado que sangra sin soltar por al menos 5 minutos. Si son más de 5 minutos, todo lo que se requiera. Mientras tanto, como la persona va a estar inclinada hacia adelante y está eliminando la sangre, nosotros estamos comprimiendo, ella va a respirar por la boca y hay que darle esa instrucción, porque si no también se va a empezar a ahogar y se va a desesperar. Lo ideal es colocar una bolsa de hielo en la frente, lo que genera un fenómeno llamado vasoconstricción, o que los vasos se aprieten y se hagan más pequeños. Eso va a hacer que llegue menos irrigación sanguínea, va a pasar menos sangre, porque va a haber menos espacio, y eso nos va a ayudar también a detener el sangrado. Ya, si esta hemorragia no se detiene, se mantiene y vemos algunos de los signos anteriores, la persona está confusa, inconsciente, vamos a trasladar rápidamente a un servicio de urgencias. Si además esta hemorragia está asociada a un trauma, también vamos a trasladar rápidamente a la persona a urgencias, considerando que puede haber alguna fractura importante. Otro tipo de lesiones que deben ser atendidas de manera precoz son las quemaduras. Las quemaduras son lesiones producidas en la piel o mucosa por la acción de distintos agentes causales. Entre ellos encontramos sólidos, líquidos, gases o vapores, la electricidad, el fuego o el calor. Entre los más comunes es el agua, generalmente un accidente muy casero, de los hervidores eléctricos, las tazas de té o café, ollas que se dan vuelta. En los sólidos generalmente encontramos en los adultos cuando uno toca los tubos de escape por calor, sucesivamente, y así accidentes varios. La quemadura tipo A, y probablemente una de las quemaduras más dolorosas, afecta solo la capa superficial de la piel. Ya se ve un eritema o una zona enrojecida con gran dolor. ¿Por qué? Porque los nervios a esta altura de la piel están intactos y es solo el daño superficial. Entonces estamos recibiendo estímulos dolorosos constantemente. Puede además producir inflamación. Estas quemaduras son típicamente por el sol o quemaduras muy leves asociadas al agua. Una cosa importante también de recalcar es que las quemaduras no son uniformes. Yo no solo tengo una quemadura A, una quemadura AB, como la vamos a ver más adelante, o B. Puedo tener varios tipos de quemaduras en una sola lesión. Por ejemplo, la quemadura tipo AB afecta a la capa superficial e intermedia. Ya se ve de un color más rosado pálido versus el rojo que vimos anteriormente. Aparecen ampollas o flictenas, que son pelotitas llenas de agua que van a aparecer en la piel y aparecen en reacción al calor, a la quemadura. Ya generan dolor e inflamación. Lo importante es no manipular estas ampollas, estas flictenas,
y que sean manejadas en un servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque este líquido se considera que es muy peligroso para generar infecciones. Finalmente, las quemaduras tipo B afectan las capas más profundas de la piel. Y aquí es importante reconocer que el dolor es mucho menor, porque el daño es tan profundo que se pierden las terminaciones nerviosas del dolor. Por ende, no se puede sensar el dolor y este no se asocia a este tipo de quemaduras. La piel se observa acartonada, de un color gris blanquecino, incluso necrótica o negra, por la lesión de los vasos sanguíneos. Aquí se quemó todo, ya lo que está sobre el músculo. No tenemos venas, no tenemos arteria, perdimos nervios, todo por la quemadura. Son de recuperación lenta, porque tenemos que esperar que todos estos tejidos se vuelvan a regenerar. No hay ampollas tampoco, y generalmente van a requerir reparación quirúrgica por medio de injertos. Esta es una quemadura que debe ser rápidamente vista en un servicio de urgencia. ¿Qué es importante siempre en una quemadura? Colocar la zona quemada bajo el chorro de agua fría, al menos 10 minutos. ¿Ya? El agua debe estar fría, no nos sirve el agua tibia ni nada. Mucho menos aplicar cremas y ungüentos. Lo que hacen las cremas y los ungüentos sobre las quemaduras es hacer una capa de selle. Sí, selle. Yo me quemo. Esta es la capa de la piel. Aplico la crema y evito que el calor que tiene que irradiar, escapar de nuestra piel, de la zona de la quemadura, sino queda sellado. ¿Por qué? Porque las cremas son oleosas, generan un bloqueo y que hace el calor en vez de subir y alejarse de nuestra piel, va quemando hacia adentro. O sea, profundizamos incluso la quemadura aplicando estas cremas a ungüentos. Si aparecen flictenas, no las rompa, que las maneja el equipo de salud. Lo importante es que después de haber dejado al menos 10 minutos en esta agua fría, cubrir con una gasa limpia o estéril, o como dijimos, con paños de cocina limpios o toallas limpias, mantener la zona quemada en alto, retirar joyas, pulseras o cualquier tipo de elemento que pueda quedar atrapado, porque la zona de la quemadura se va a inflamar. Si no retira las joyas, en este caso que podrían ser anillos, como vemos en la foto, podrían quedar atrapados y generar más daño por compresión. Acudir rápidamente al servicio de urgencia para la evaluación y manejo de la progresión de esta quemadura. Dependiendo de la quemadura, va a ser el tiempo que tarde en recuperar. Ahora, hay quemaduras que son bastante especiales, que son las quemaduras por electricidad. Las quemaduras por electricidad, es importante asegurar la escena. Nuevamente voy a insistir en este concepto. Es importante cortar el suministro eléctrico, evaluar que no exista agua que pueda ser de conductor, pararse en una superficie seca de goma o de madera idealmente, ya que estas resultan ser aislantes. Ya, usar idealmente hule para tocar a la persona. Evaluar si la persona responde y respira. Si no responde y respira, iniciar las maniobras de RCP. En caso contrario, que la persona esté consciente, evaluar el punto de ingreso y el punto de salida de la electricidad. Sí, deja dos puntos. El punto desde donde ingresó generalmente pueden ser, como en este caso en las fotos, en la mano, y el punto de salida puede ser en cualquier parte del cuerpo. Ya hemos visto puntos de entrada en las manos que terminan saliendo por piernas derecha, izquierda, o que son más cortos y que empiezan en un pulgar y sale en el meñique, por ejemplo. Pero es importante identificarlo. Aquí hay que acudir o llamar rápidamente a una ambulancia, a rescate de clínica alemana o acudir al servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque la activación eléctrica o esta quemadura eléctrica puede incluso desorganizar nuestro corazón, que trabaja con nodos eléctricos. ¿Ya? Por eso nos tomamos electrocardiogramas si tiene algún examen o quieren evaluar el corazón. Entonces, esto se puede haber alterado incluso también los músculos y va a requerir probablemente, dependiendo de la descarga que haya sufrido, exámenes para evaluar todos estos sistemas. Otros accidentes que son bastante comunes son las mordeduras. ¿Quiénes son los principales afectados por las mordeduras de los perros? Generalmente son los niños. ¿Y cuál es el riesgo? De que la boca del perro tienda a ser un lugar muy sucio. Ya porque juegan en la tierra, por el tipo de cosas que comen o recogen, etc., lo que puede generar un alto riesgo de infección.
Y el tratamiento depende de la localización de la mordedura, del estado general de salud de la víctima y si el perro está vacunado contra la rabia o no. ¿Por qué depende de la localización? No es lo mismo sufrir una mordedura en una mano, en un meñique, como aparece en la foto, que sufrir una mordedura en la cara. El manejo puede ser totalmente diferente. Alguno va a requerir quizás simplemente una curación y una observación, y una mordedura en la cara podría requerir incluso un cirujano plástico. Ya el estado de salud de la víctima va a depender de la capacidad de regeneración que va a tener, y si el perro está vacunado, va a depender si nosotros vamos a requerir la vacuna antirrábica. ¿Qué es lo más importante en este tipo de accidentes? Lavar con abundante agua y jabón, idealmente bajo el chorro del agua. Antes de pasar a esto, quiero hacer un énfasis súper importante, que es cuando hay peleas de perros y tratan de separarlos. Ya, tratar de separarlos con las correas o con otros elementos, ya que cuando meten las manos en la pelea, tienden a recibir más de una mordedura, y eso también complica el cuadro. ¿Ya? Dicho esto, es importante que estas lesiones se laven con abundante agua y jabón, idealmente bajo chorro de agua para generar el mayor arrastre posible, ya de alta intensidad. Aplicar además suero fisiológico, cubrir la herida con gas y fijar con tela. Si existe alguna hemorragia, se pasó a dañar alguna arteria o vena, aplicar compresión en la zona y trasladar a un servicio de urgencia y vacunar si es necesario. ¿Cuándo se vacuna? Cuando tenemos un perro que no podemos observar o no conocemos el estado de vacunación. Un perro, por ejemplo, si alguien salió a trotar y se encontró con un perro callejero, desconocemos de dónde es el perro, si estuvo vacunado y mucho menos vamos a poder observarlo, es una persona que es candidata a la vacunación. ¿Ya? La sospecha de rabia en Chile es bastante baja, desde el 94 que no hay casos de rabia, más aún así se mantiene la vacunación antirrábica post-exposición para mantener eliminada esta enfermedad. Ahora, y pasando a las enfermedades más bien, o accidentes más bien de origen traumatológico, vamos a encontrar los esguinces. Los esguinces son lesiones que afectan tendones y ligamentos de una articulación. Pueden causar dolor, inflamación y incapacidad funcional variable. ¿Qué significa esto? Que no voy a poder, por ejemplo, si me torcí el tobillo, pisar bien, si me golpeé la mano, generar todos los movimientos en mi mano de manera habitual. Eso es una incapacidad funcional variable, desde que no lo puedo mover hasta que no puedo realizar todos los movimientos que yo haría de manera habitual. ¿Qué hay que hacer en un esguince? Mantener la extremidad en reposo. Frío local o hielo con protección. El hielo, si bien es un muy buen antiinflamatorio y anestésico, puede quemar. Ya, por ende debe estar protegido por algo. Hay cobertores especiales para los hielos, los Colpat también vienen precubiertos, o en su defecto alguna toalla, algún paño limpio de cocina, poner entre la piel y el hielo para evitar una quemadura. Suficiente con la lesión del esguince como para además quemarnos. Realizar compresión con vendaje, mantener la extremidad en alto para disminuir la inflamación, evitar el uso de analgésicos de primera línea y trasladar el servicio de urgencia. ¿Por qué vamos a evitar el uso de analgésicos? Porque muchas veces podemos estar encubriendo una lesión mayor. Entonces, dependiendo de su progresión, va a ser la evaluación que nos van a entregar. Ya los esguinces no son tan evidentes como las fracturas o las luxaciones del daño que nos están causando, y tenemos 3 tipos. Por eso es importante no encubrirlos con la analgesia, para que puedan ser evaluados de manera correcta en el momento correcto. Por otro lado, y como les comentaba, la luxación es más evidente porque hay un desplazamiento de las superficies articulares de 2 o más huesos perdiendo contacto entre sí. Vamos a ver que el hueso vulgarmente se salió de su sitio. Eso es una luxación. Y hay subluxaciones donde el hueso se sale parcialmente como en la imagen, o luxaciones completas donde el hueso se desencaja totalmente. Es muy habitual ver este tipo de lesiones, por ejemplo, en los ciclistas, ya que muchas de las bicicletas vienen para poner los toperoles y al enganchar ahí, cuando sufren una caída o un accidente, el cuerpo pierde la posibilidad natural de hacer un movimiento de rotación y tienden a luxarse los hombros. ¿Qué es importante en una luxación? Inmovilizar la articulación como quedó. Nunca intente reducir una luxación.
ya, a menos que sea un traumatólogo. ¿Por qué? Porque al reducir la luxación sin hacerlo de la manera correcta, podemos además generar una fractura si no hacemos el movimiento adecuado. Solo inmovilícela y trasládelo rápidamente a un servicio de urgencia. Si tiene disponible, aplique hielo local con la misma protección que habíamos comentado y llévelo al servicio de urgencia más cercano para que le genere la reducción y el tratamiento definitivo. ¿Cómo lo van a hacer? Dependiendo de la zona de la lesión y probablemente con un rayo de ingreso y un rayo de salida para ver que efectivamente las articulaciones volvieran a quedar en contacto. Pero recuerde, no intente reducir la luxación. Los primeros auxilios son para ayudar, no para hacer más daño. Por otro lado, tenemos otras lesiones traumatológicas importantes como son las lesiones óseas, conocidas como fracturas. Las fracturas provocan gran dolor e inflamación, deformidad importante e impotencia funcional. Aquí la impotencia funcional no es variable, es absoluta, franca. No se puede caminar, no se logra pisar, es muy doloroso al movilizar la muñeca, por ejemplo, entre algunos ejemplos básicos. Tenemos varios tipos. Fracturas en tallo verde, donde no se corta completamente, no se rompe completamente el hueso. Fracturas expuestas, fracturas comminutas, en espiral. ¿Ya? Pero lo que sí vamos a ver es mucho aumento de volumen. Una zona muy inflamada, en algunos casos una fractura abierta donde va a haber exposición del hueso, o deformidades evidentes, brazos en formas de S, etc. ¿Qué se hace ahí? Aplicar frío local rápidamente para disminuir el dolor. Idealmente, inmovilizar la zona fracturada, favorecer una posición cómoda del accidentado. Si cayó sobre el brazo y vemos que ese brazo tiene una deformidad evidente, dejemos libre, inmovilicemos el brazo, pero dejemos libre, que no siga aplastando el cuerpo, por ejemplo, esa zona del brazo. Eso favorecerá una posición cómoda. En caso de las fracturas abiertas, lo primero es detener la hemorragia con la presión directa y cubrir con apósito estéril. Ya con mucho cuidado, tratando de cubrir la zona donde uno pueda apreciar lo más posible la hemorragia y no hacer más fuerza sobre la zona del hueso. Ahora, si no es posible, contener la hemorragia lo más que se pueda y trasladar rápidamente al servicio de urgencia. Tenemos también los traumatismos encéfalos-craneanos o TEC. Es importante diferenciar de un golpe en la cabeza con pérdida de conciencia versus una contusión de cráneo, ¿ya? Hay dos tipos de golpes. Cuando yo sufro un golpe en la cabeza con pérdida de conciencia, es probable que se deba a una contusión cerebral. ¿Y qué significa que hay una contusión cerebral? Que la energía fue tan alta que fue capaz de remover la zona de mi cerebro. A diferencia de los golpes con contusión de cráneo, donde el cráneo, como una bóveda protectora de mi cerebro, contuvo el golpe y no se generó ninguna contusión o movimiento al interior. Cuando se genera ese movimiento al interior es cuando hablamos de TEC, ¿ya? Que es más complejo. Tenemos el TEC abierto, donde hay una fractura de cráneo, o el TEC cerrado, donde no tenemos esa fractura. ¿Qué es importante hacer? Si la persona está inconsciente, no la vamos a movilizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no sé dónde más se lesionó, no sé si tiene una lesión cervical, no sé qué tan dañado pueda estar esa bóveda craneana. Entonces voy a pedir ayuda especializada. ¿Cómo voy a saber si esa persona está inconsciente? Le voy a preguntar. Voy a agitar fuertemente la zona de sus hombros. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si es un niño, voy a buscar algún reflejo en la planta de los pies. Si es un menor de 1 año que no me puede responder a ese tipo de preguntas. Lo importante es no movilizar, salvo excepciones. Está a la mitad de un incendio y hay que movilizar sí o sí a la persona. Lo ideal es movilizar en bloque. Probablemente en ese caso tan extremo va a tener ayuda de bomberos que saben hacer este tipo de maniobras. Y si no, lo importante es movilizar evitando movimientos del cuello. Es importante mantener la fijación de la cabeza y cuello para poder movilizar, porque es la zona más afectada, más por el TEC. Ahora, si la persona está consciente, lo primero que vamos a hacer es dejar a la persona en reposo. No vamos a dejar a que se pare rápidamente sola, mucho menos.
Vamos a esperar que en reposo, en el suelo o en el lugar donde cayó, lentamente se pueda ir incorporando. Primero sentado y después de sentado, después de un momento, finalmente se pueda parar de manera progresiva, insisto. Pida ayuda especializada para trasladar al servicio de urgencia. Evalúe el estado de conciencia con preguntas simples. ¿Cómo te llamas? ¿Qué año es? ¿Qué día es? ¿Dónde estamos? Es importante no dar nada por boca. Primero, porque puede requerir exámenes con contraste. Segundo, porque una de las complicaciones del TEC es las náuseas y los vómitos. ¿Ya? Y podríamos estimular o generar incluso un riesgo de aspiración si esta persona no está completamente consciente y le damos de beber agua, se podría incluso ahogar. ¿Ya? Por eso es importante no alimentar hasta que reciba evaluación en el servicio de urgencia. Por otro lado, tenemos las lipotimias. La lipotimia es la pérdida brusca de conocimiento que dura unos pocos segundos, pero es causada por una baja irrigación sanguínea en el cerebro por cambios de presión. Ya es importante destacar que pese a que es brusca, la lipotimia da un aura o un aviso. La gente dice, me estoy mareando, me voy a desmayar. Pueden sentirlo brevemente antes de que ocurra esta pérdida brusca de conocimiento. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque no es lo mismo una lipotimia en donde la persona sintió que se iba a desmayar versus un síncope donde la persona va caminando y de repente se apagó. Y también perdió el conocimiento de manera brusca. Cuando no hay aviso, es una observación de síncope. Cuando hay un aviso, nosotros pensamos en una lipotimia. ¿Qué hacemos en estos casos? Lo más importante es que si es en un espacio público, favorecer un ambiente adecuado. Si le pasa esto a usted en un centro comercial, en el metro, en la universidad, evitar que las personas se acerquen a la víctima, ya generar espacio, facilitar la respiración. Cuando recupere el conocimiento a la persona, explicarle, oye, mira, pasó esto, estás bien, te estamos ayudando, tranquilo, respira lento. Si las personas respiran de manera agitada y acelerada, se van a volver a marear por un efecto de la hiperventilación. Eso además va a ir asociado a una sensación de parestesias o cosquilleos en las manos. ¿Ya? Así que por eso es importante que el ambiente sea un ambiente tranquilo y explicarle a las personas que tiene que respirar tranquilo, que lo estamos ayudando y que vamos a hacer todo lo necesario para poder colaborar en su recuperación. Observar y evaluar en casos necesarios de trasladar al servicio de urgencia. Colocar los pies en alto para favorecer el retorno venoso. Recuerden que dijimos que había un cambio de presión. Le faltó sangre al cerebro. Entonces, ¿nosotros qué tratamos de hacer? De levantar las piernas y que esa sangre fluya mejor. La otra forma, si no está en el suelo, es colocar la cabeza hacia abajo, entre las piernas. Eso también favorece la irrigación cerebral. E insistir, si la persona persiste mareada, persiste con esta sensación de lipotimia, vuelve a sufrir el episodio, hay que trasladar rápidamente un servicio de urgencia para una evaluación. Por otro lado, tenemos a las convulsiones. La convulsión, en la mayoría de sus casos, son contracciones involuntarias, violentas y patológicas de un músculo o otra parte del cuerpo. Ya muchas veces tienden a estar asociadas a un movimiento, otras veces se van a asociar a una rigidez. Ya es ahí la diferencia y es importante notar ese tipo de detalles. ¿Qué parte del cuerpo está involucrada? No, empezó solamente el lado izquierdo a contraerse de manera desordenada. No, en verdad fue todo el cuerpo. Ya son detalles que le van a ayudar mucho a la víctima que ustedes están ayudando en ese momento. ¿Y por qué se causan estas convulsiones? Es porque hay un aumento en la actividad eléctrica en el cerebro de manera desorganizada y manda esta señal engorrosa a todas partes o a la parte que nosotros vemos afectada. ¿Qué es importante en este tipo de eventos? Es no sujetar a la persona. Y con sujetar nos referimos a tratar de detener esta contracción, este movimiento. Ya no la retenga. No introduzca nada en su boca tampoco. Puede pasar a empujar la lengua y generar una obstrucción de la vía aérea.
Por lo demás, en este movimiento desorganizado, pueden incluso morderlo. Se ha visto que se han amputado dedos en estas convulsiones al tratar de introducir billeteras, pañuelos. Y tampoco le está ayudando porque lo que puede hacer, insisto, es obstruir la vía aérea y hacer que esta persona deje de respirar. Prevenir golpes o lesiones, alejando de elementos o lugares peligrosos. Si la persona cae en una escalera, tiene que tratar de evitar que se siga golpeando. Ya, si se cae en una zona donde habían piedras o elementos cortantes, aleje esas cosas, o si habían vasos, aleje los vasos, deje lo más despejado posible para evitar otras lesiones asociadas al movimiento de la convulsión. Repetir nuevamente que es importante observar las características de la convulsión, que se está moviendo, qué parte del cuerpo, hacia dónde mira, está mirando con la mirada fija a la derecha, fija a la izquierda, elimina saliva, está hacia lo reico, como le decimos nosotros. ¿Cuánto tiempo duró? Tratar de mirar o que alguien pueda mirar algún reloj para poder entregar esta información al servicio de urgencia. Luego de la convulsión, dejar a la persona tranquila, pero no sola, tranquila y acompañada. No le dé nada por boca hasta que recupere completamente la conciencia. Por lo mismo, la persona puede no estar completamente consciente, no haber recuperado todos sus reflejos y en vez de tragar, por ejemplo, agua, la puede terminar aspirando, llegando a sus pulmones y generar una neumonía. Y nuevamente, los primeros auxilios buscan ayudar y no generar más daño. Posterior a eso, y cuando podamos manejar rápidamente a esta persona o si vuelve a tener otra crisis, trasladar al servicio de urgencia para un manejo. También tenemos primeros auxilios en las picaduras de abeja. Esto es muy común en verano, donde los niños andan descalzos por los pastos, incluso los adultos, y es importante darse cuenta que este tipo de primeros auxilios nosotros los podríamos prevenir utilizando zapatos, por ejemplo, sandalias, etc. Que es importante extraer el aguijón tratando de no romperlo, como idealmente con una pinza o con los dedos en pinza si es visible. Luego de extraer este aguijón, es importante poder lavar la zona con agua y jabón. Ya abundante agua y jabón, y si tenemos a mano disponible suero fisiológico, también utilizar suero fisiológico. Aplicar frío local. El hielo, recuerden que siempre va con protección para evitar generar una quemadura. Si la persona sufre una inflamación, evaluar la necesidad de antialérgicos. Incluso si tiene eventos o casos de reacciones anafilácticas previas, trasladar rápidamente a un servicio de urgencia. Ya al más cercano donde le puedan administrar los medicamentos en caso de una reacción anafiláctica. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos una reacción anafiláctica? Es un paciente que va a empezar con un estridor, que es un sonido agudo de la vía aérea, que le va a costar respirar, que se va a inflamar rápidamente y él necesita una atención de urgencia. Necesita tratamiento médico para poder manejar este veneno de la abeja. ¿Cuál es la prevención? En caso de las picaduras o mordeduras del insecto, lo más importante es no andar descalzo. Usar zapatos en pastos y jardines. Siempre sacuda la ropa antes de colocársela y no se acerque a lugares donde hayan muchos insectos. Idealmente, si usted tiene antecedentes de alergias severas, portar el antialérgico indicado por su médico, incluso algunos andan con inyecciones de adrenalina que también están indicadas por su inmunólogo, ya que pueden ser un rescate si están en algún lugar alejado hasta que puedan encontrar ayuda en algún servicio de urgencia. Tenemos también las mordeduras de arañas de rincón. Esta mordedura es muy característica porque es muy dolorosa, es muy violenta y se torna de un color violáceo, más bien morado, es como una especie de hematoma. Pero es un color violáceo muy oscuro que va a tender al negro. En caso de sospecha de que sea una mordedura por araña de rincón, es importante acudir rápidamente a un servicio de urgencias. Si le es posible capturar la araña y llevarla, llévela al servicio de urgencias, se le ayuda a la confirmación diagnóstica y puede aportar elementos para poder manejar esta mordedura.
que es importante, posterior a esta mordedura, aplicar frío local rápidamente en la zona para evitar que se disemine el veneno. De nuevo, el hielo siempre va con protección. ¿Qué es importante en las mordeduras de araña? Algo muy típico y más bien del invierno es separar las camas de los muros. Como lo dice, la mordedura araña rincón tiende ella a esconderse en los rincones, que son zonas más bien cálidas y oscuras, donde ellas pueden esconderse tranquilamente. No colgar ropa o toalla en las paredes, también lo van a usar. Ellas no van a pensar que lo están mordiendo, simplemente se van a defender frente al roce de la toalla y ella con su cuerpo. Revisar, sacudir la ropa y los zapatos siempre antes de colocarlos. Revisar camas y rincones antes de acostarse. Evitar que los niños jueguen dentro de los closets o con cajas que no hayan sido revisadas. Tienden a abrigarse en lugares de poco movimiento, por eso les gustan los rincones, los bordes de los closets, o en cajas como dice aquí, donde pueden haber juguetes que no se hayan utilizado en bastante tiempo. Se recomienda la limpieza frecuente de rincones y zonas con poca iluminación. Lo mismo es utilizar aracnicidas adecuados y autorizados para el uso domiciliario. Es importante que sean de uso domiciliario, ya que de otro tipo pueden causarle algún daño más que algún beneficio a su entorno. ¿Qué es importante siempre tener a mano? Un botiquín de primeros auxilios. Lo ideal es que este botiquín tenga solo elementos que nos puedan ayudar a prestar atención de primeros auxilios y no ningún medicamento. ¿Ya? Que es importante tener materiales de curación y fijación. Apósitos, telas adhesivas, gasas estériles, ventas gasas, tijeras. Estos elementos tienen fechas de vencimiento, no son eternos, es importante revisarlos continuamente. Lo mismo si se mojan, deben ser cambiados, porque los apósitos, las gasas estériles y las vendas tienen empaques protectores que mantienen la esterilidad. Si estos se mojan o les tienen humedad, pierden esta capacidad y por ende pueden tener microorganismos que en vez de proteger nuestra herida, la van a infectar. También elementos de inmovilización. Podemos generar férulas con palitos de helado y también tener un cartón de 10×15 que es muy bueno para hacer una fijación de muñeca. Ya hay otros tipos de elementos de inmovilización, si usted ha tenido alguna vez un accidente y tiene alguna bota inmovilizadora, algún cabestrillo, tenerlo en algún lugar donde la familia sepa que está disponible, que sea de acceso rápido en caso de algún accidente. Cabestrillo más pequeño se podría incluir incluso en este botiquín. ¿Qué otros elementos son recomendables? Tener un termómetro axilar, compresas frío-calor, alcohol gel para higienizar nuestras manos, jabón neutro, suero fisiológico, idealmente, si no una botella con agua limpia, idealmente hervida, alcohol al 70 y guantes clínicos. Lo ideal es que los niños no tengan al alcance este botiquín, básicamente para que no puedan jugar con ellos. Cuando son más grandes, sí, enseñarles y orientarles los primeros auxilios y que sea de fácil acceso idealmente para los adultos. La precaución con los niños es que sean capaces de darse cuenta de lo que implica el botiquín, porque van a también tener tijeras y otros elementos que podrían ser peligrosos para ellos. Guardar el botiquín en un lugar fresco y seco. Como les decía, los elementos como los apósitos, las gasas y las vendas requieren estar en un lugar fresco y seco para no perder su integridad y su esterilidad. Nuevamente, revisar periódicamente las fechas de vencimiento, el estado de los materiales, si se mojan deben cambiarlos. Y cada vez que utilice el botiquín, repóngalo, manténgalo ordenado. ¿Por qué? Porque si lo ocupa, la próxima vez que lo necesite, le van a faltar cosas. Así que siempre que lo termine de usar, déjelo ordenado y repuesto. Teléfonos importantes, el ABC de la supervivencia, el 131 para llamar a la ambulancia, el 132 para llamar a los bomberos y el 133 para llamar a los carabineros. Otro número importante a tener es el rescate de la alemana, el más 56 22 910 9911. Es importante recalcar que en nuestras aplicaciones muchas veces tenemos asociado el número de rescate y va a ser fácilmente contactar en caso que lo requiera.
En rescate alemana siempre lo va a contactar el operador al que usted tiene que entregarle quién es la persona que está sufriendo la emergencia, si es un adulto o niño, qué tipo de emergencia tiene y la dirección más exacta que pueda entregar. Nunca corte el teléfono mientras esté entregando esta información, ni siquiera si usted considera que entregó toda la información. Espera que el operador le corte el teléfono, porque probablemente le va a ayudar y lo va a ir asistiendo en las cosas en las que usted puede ir ayudando a esta víctima. Solo cuando el operador termine la llamada, usted termina la llamada, ya que pueden requerir o más datos o le va a dar instrucciones. Puede encontrar más videos y links en el canal de YouTube de la clínica. Hay videos sobre fracturas, quemaduras, tecla, mordedura de araña rincón y las picaduras de abejas si quieren indagar en más de estos temas. Tenemos también más charlas en línea si quieren interiorizar nuevamente en estos temas o quieren compartirlo con el resto de su familia. En nuestra charla, muchísimas gracias a todos por su permanencia.